Sembrando Palabra. Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Sembrando Amor. En esta oportunidad les presentamos las clases de nuestra escuela bíblica para disfrutar desde casa. Podrán escucharnos en Radio Abba todos los días a esta misma hora. Buenos días y bienvenidos una vez más a Sembrando Palabra, Escuela Bíblica. Vamos a seguir aprendiendo un montón de cosas sobre Dios, buscando respuestas a nuestras preguntas, escuchando los textos bíblicos y conociendo cada día un poquitito más a Dios. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la palabra sobre Dios que aprendimos esta semana? Era creador. Esta semana aprendimos que Dios es creador. El único creador de todas las cosas. ¿Qué dijimos de Dios? Que como Él hizo todas las cosas le pertenecen y Él tiene derecho a hacer lo que quiera con su creación. Además, nos preguntábamos si los ingredientes tenían derecho a quejarse con el cocinero o a decidir si querían o no ser parte de la receta. Dijimos que no. El cocinero en este caso, o el creador, si estamos haciendo, por ejemplo, una obra de plastilina, o como nos decía la Biblia, el alfarero que trabaja con sus manos en el barro, forma con sus manos. Cada persona que crea algo lo crea como más le gusta. Y los ingredientes no tienen la posibilidad de decidir nada. Así es nuestro Dios. Él decide todo de cada uno de nosotros. Vamos a repasar una vez más el versículo para memorizar de esta semana. Está en Isaías capítulo 44, versículo 24, y dice: Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. ¿Lo decimos una vez más? Yo, el Señor,
creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. Isaías 44, 24. ¿Sabes quién creó el mundo y todo lo que en él hay? Dios. Todo fue idea suya. Él lo creó todo, lo juntó todo y lo puso todo en marcha. Al principio no había nada. Dios tuvo que hacer todo lo que hay. El sol, las plantas, los animales, la gente, todito. En el principio Dios creó los cielos y la tierra el primer día. A las tinieblas llamó noche, a la luz día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios llamó cielo al firmamento, fue la tarde y la mañana el día segundo. Las aguas separó el día segundo. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dijo Dios, produzca la tierra árboles y hierba el tercer día, y también creó las flores aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dos luces puso Dios, la luna y el sol el cuarto día. Las estrellas creó el mismo día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios creó los peces del mar y las aves del cielo el quinto día. Volaron por el cielo, ¡qué alegría! Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. 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 Dios los animales creó y al hombre del polvo el sexto día. También a la mujer hizo aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Por eso nos dio la noche y el día. Separó las aguas, hizo el cielo claro y limpio.
qué fruto nos dan. Hizo el sol, hizo la luna y las estrellas que nos alumbran. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. Y en el séptimo descansó. Y en el séptimo descansó. 5. Llenó de peces todo el mar y aves en el cielo para volar. De animales la tierra llenó y a su imagen al hombre creó. Dios feliz con su creación, en este día él descansó. Ahora dime tú, ¿en cuántos días hizo Dios la creación? En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. Y en el séptimo descansó. Y en el séptimo descansó. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. Y en el séptimo descansó. Y en el séptimo descansó. Ahora sabemos en cuántos días hizo Dios la creación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dios habló y vio que todo era bueno, pues con su palabra el mundo creó. Dios habló
vamos a repasar una vez más el versículo para memorizar de esta semana. Está en Isaías capítulo 44, versículo 24, y dice: Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. ¿Lo decimos una vez más? Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. Isaías 44, 24. Ahora vamos a seguir escuchando la Biblia. Recuerden que estamos leyendo la Biblia todos los días, un capítulo, a veces dos. Vamos a seguir conociendo el libro de Génesis. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 12. Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí un altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negueb. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer: Mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: Esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Y la vieron los oficiales de Faraón, y la alabaron delante de él. Y la mujer fue llevada a la casa del Faraón. Y éste trató bien a Abraham a causa de ella, y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana, de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Alabad, servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso.
Bueno, hoy empezamos otra nueva parte en este programa. Y es una parte en la que una vez por semana vamos a ir conociendo la Biblia. La primera clase, la primera lección que tuvimos, hablamos todo el tiempo de la Biblia. Y aprendimos un montón de cosas. Bueno, una vez por semana vamos a seguir repasando los nombres de los libros de la Biblia, vamos a ir aprendiendo cómo está formada, de qué se trata cada parte de la Biblia. Dijimos que la Biblia era casi una biblioteca, con 66 libros. También dijimos que estaba dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Pero qué es un testamento? Un testamento es un pacto y el Antiguo Testamento nos habla del Antiguo Pacto, ¿sí? Un testamento vendría a ser como un pacto legal. Y el Nuevo Testamento nos cuenta la historia del Nuevo Pacto, ¿sí? Tenemos dos pactos. Pactos que hace Dios con las personas. Un testamento, además de ser un pacto, deja registrada de manera legal la voluntad de la persona. Así que el testamento de Dios, sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, nos deja registrada la voluntad de Dios. Es maravilloso que Dios nos haya dejado por escrito cuál es su única, eterna y perfecta voluntad. Ahora vamos a conocer un poquito más de qué se trata el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento empieza con la historia de la creación. Empieza contándonos cómo Dios creó, formó y puso en funcionamiento cada una de las cosas que conocemos y que vemos en este mundo. El Antiguo Testamento es la historia de la nación de Israel. Nos cuenta cómo este pueblo en particular fue elegido por Dios, cómo se rebelaron contra él constantemente y cómo les ayudó siempre. Describe el amor de Dios por ellos, la paciencia que él tuvo y cómo les envió juicio muchas veces. El Antiguo Testamento es una colección de 39 libros. Reúne los escritos de muchas personas que utilizaron estilos diferentes. Incluye historias de familias, acontecimientos detallados de nacimientos, casamientos y muertes, e historia nacional, victorias y derrotas, y narraciones de reyes buenos y malos. Además incluye poesía, ley, sermones, dramas y también predicciones, advertencias y palabras de ánimo de los profetas. El Antiguo Testamento tiene muchas partes de algo que se llama genealogía. ¿Qué es la genealogía? Es contar quiénes vivieron, cuántos años vivieron, qué hijos tuvieron, y vuelve a contar quién era, a cuántos años tuvo su primer hijo, y después dice que tuvo muchos hijos e hijas, y después sigue con otra persona. ¿Por qué es importante la genealogía? Porque de repente hay partes en la Biblia en la que no nos cuenta la historia en particular de cada una de estas personas, sino que simplemente nos las va nombrando y de esta manera conecta una parte de la historia con otra. Si no, en vez de 66 libros tendríamos 66 millones. Imagínense si tiene que contar la historia de cada una de las personas. Son muchos años. Entonces, nos cuenta algunas historias en particular de cómo Dios estuvo en ese momento con esa persona y después nos cuenta la genealogía para que podamos ver cómo llegamos de esta persona a esta otra, en donde vuelve a retomar la historia y nos cuenta cosas específicas que pasaron, ¿sí? Por eso, aunque a veces parezca aburrido, estamos escuchando también, cuando escuchamos los libros de la Biblia,
hay días que ustedes van a escuchar muchos nombres y edades. Es importante que los escuchemos también porque son parte de la Biblia y son parte de la historia. Y si están escritos acá es porque Dios quiere que los conozcamos. Entonces, el Antiguo Testamento también es un manual que usaba Israel para su religión. Da las instrucciones para los sacrificios, las celebraciones, ellos tenían muchas fiestas, establece los patrones de conducta, cómo se debían comportar, explican cómo adorar y describe cómo deberían hacerse los templos, las edificaciones religiosas. También explica cómo se deben pagar los impuestos religiosos y qué se debía ofrecer en cada caso. El Antiguo Testamento también es una colección de enseñanzas acerca de Dios. Describe lo que significa pertenecer a Dios, ser su pueblo, y explica cómo es Dios y qué hace. Demuestra que se debe adorar a Dios y por qué merece adoración. El Antiguo Testamento también es comunicación. Es presentado como la propia palabra de Dios para su pueblo, que cambia la vida de manera potencial. ¿Sí? La palabra de Dios es viva y eficaz y puede cambiar la vida de cada persona, aún en el Antiguo Testamento, aún cuando estemos leyendo una historia. Son historias que Dios puso específicamente para que nosotros aprendamos de ellas. Aunque nos parezca que es la historia de otra persona, Dios a través de esto nos enseña. Toda la Biblia es útil para nosotros. Para mucha gente el Antiguo Testamento no sirve porque es viejo, porque ya caducó, porque era el pacto antiguo y ahora necesitamos leer el pacto nuevo. Eso es mentira. Nosotros necesitamos leer toda la Biblia porque el Señor nos la dejó todita. Los 66 libros son importantes para cada uno de nosotros. La Biblia tiene mucha literatura y nos cuentan los momentos más importantes de la historia. Nos cuentan las cosas que iban haciendo, que iban pasando. El Antiguo Testamento puede ser entendido aún hoy por nosotros, aunque nuestra historia en este momento sea diferente y nuestras costumbres sean diferentes. Dios se encarga de hacernos entender igual qué es lo que Él nos quiere decir. El Espíritu Santo nos va a revelar cada día su palabra. El Antiguo Testamento está lleno de historias y vamos a ir viendo una por una cada una de esas historias, leyendo la Biblia, pero también cada vez que tengamos este segmento vamos a ir analizando de qué se trata cada libro, qué es lo que podemos encontrar en cada libro. También después vamos a estudiar el Nuevo Testamento y vamos a hacer un resumen de cada libro, para que podamos seguir aprendiendo cada día más de la preciosa palabra de Dios. Bueno, por último, vamos a recordar cómo más o menos estaba formado el Antiguo Testamento. Teníamos los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que eran los libros de la ley, que se llamaban Pentateuco. ¿Se acuerdan que les enseñé esa palabra? Pentateuco. O libros de la ley. Después teníamos los libros históricos, que nos iban contando toda la historia del pueblo de Dios. También teníamos los libros poéticos, como los salmos, los proverbios que eran consejos. Tenemos 5 libros poéticos en el Antiguo Testamento. También tenemos los libros de los profetas. Teníamos un montón de libros de los profetas. Los profetas, recuerden que eran hombres que hablaban de parte de Dios al pueblo. De esa manera está conformado el Antiguo Testamento y la próxima semana vamos a arrancar conociendo de qué se trata el Pentateuco. Cada palabra
que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es un mensaje de amor. Útil para enseñar, útil para ayudar, para enseñarme cómo debo vivir. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. La Biblia nos enseña el camino hacia la eternidad. Con sus bellas historias comprendemos el pasado, el presente y lo que vendrá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías y Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, fin del Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, las tres epístolas de Juan, Judas, Apocalipsis, fin del Nuevo Testamento. 66 son los libros y yo puedo, sí, aprenderlos. 66 son los libros y yo puedo, sí, sí, aprenderlos. Porque la Biblia contiene las palabras de Dios. Dios escribió sus palabras o pensamientos en una carta especialmente para nosotros. Eso se llama la Biblia y está dividida en 66 partes o libros. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es una carta de amor. En el Antiguo Testamento 39 libros hay. El Nuevo Testamento tiene 27. Por la Biblia, Dios me habla. Por la Biblia, Dios me guía. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es una carta de amor. En el Antiguo Testamento 39 libros hay. El Nuevo Testamento tiene 27. Por la Biblia, Dios me habla. Por la Biblia, Dios me guía. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es una carta de amor.
esta canción les ayudará a aprender los 39 libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth, 1, 2 Samuel, 1, 2 Reyes, 1, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Canten conmigo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth, 1, 2 Samuel, 1, 2 Reyes, 1, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Qué? Por eso, a cantar. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas, Apocalipsis. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas, Apocalipsis. Segunda Timoteo 2:15, juzga con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
Recuerden que se pueden comunicar con nosotros enviando un mensaje al Facebook. Les mando un beso enorme y nos encontramos en la próxima lección.